Buenos días, tardes, noches. Episodio número 70. Los viejos del lugar ya sabrán que sigo un poco con la tradición de hacer episodios ligeramente diferentes cuando completamos la decena, los terminados en cero. Episodios para solucionar dudas o responder preguntas que han ido llegándome desde diferentes medios. Otros sobre aspectos específicos de observación, como el 50 que trataba sobre cómo observar cielo profundo, y otros un batiburrillo de cosas que no caben en un episodio grabado a pie de telescopio. Cuando nos vayamos acercando al 100 pensaré en romper la tradición y colocarlos cuando mejor me vengan para que así me condicionen lo mínimo posible. Desde el principio tuve claro no hacer un podcast de divulgación orientado a contar o definir de forma teórica conceptos de astronomía como por ejemplo qué es una galaxia, qué son los cometas, cómo funciona una estrella. Es precisamente por no solaparme con otros programas que se dedican precisamente a eso y que lo hacen muy bien. Hay también mucha información escrita y mucho vídeo muy bien hecho. Yo no me quise meter en esa dinámica precisamente porque estaba muy tratada y muy bien tratada y quería que el podcast conservase un carácter más práctico. La otra cara de la moneda es que no puedo asumir que todo el mundo, todo el que escucha el podcast sepa ya todas estas cosas de manera que esto represente una barrera infranqueable a quien empieza, no ya en la práctica sino en los conceptos generales y teóricos. Así que hay un equilibrio que hay que conseguir de alguna manera. Cuando estoy a pie de telescopio observando una galaxia, por ejemplo, pues no me voy a poner a definir el concepto de galaxia, las tipologías, las características. Sería absurdo. Entonces aquí vienen al rescate episodios como este, que son un alto en el camino para asentar conceptos que son del todo atemporales y que pueden servir de referencia cuando alguien se encuentra con un concepto nuevo que no le deja continuar de forma fluida. El de cómo observar cielo profundo es un ejemplo, pero también lo serían aquellos episodios llamados Los Comienzos, Busca a otros astrotrastornados o aquel otro llamado Oculares para mi telescopio. El de hoy es menos práctico, pero viene a cubrir un tipo específico de objeto celeste que tiene sus peculiaridades, sus particularidades, sus formas específicas de abordarlo. Es sobre las nebulosas planetarias. He tenido la tentación de dejarme los ojos leyendo información y sintetizándola para hacerla lo más digerible posible, haciendo un episodio largo que cubriese ampliamente todos los aspectos que lo rodean, como la física que hay detrás, las investigaciones que actualmente llevan de cabeza los astrofísicos, ejemplos específicos, casos raros, papers novedosos, pero claro, caería en eso que precisamente he querido evitar desde el principio y que mencionaba hace un momento. Así que el episodio va a ser ligero, intentando cubrir aspectos básicos de estos objetos y un poco de sus fundamentos, aparte del obligado enfoque sobre cómo abordar la observación visual. Y yo también voy a ganar en salud, son todo ventajas. Dejo aquí el apartado de autojustificación y os invito a estar conmigo en este repaso somero a lo que son este tipo de objetos. Vamos allá. Empezando por el nombre, las nebulosas planetarias ya inducen a error o confusión para quien se encuentra por primera vez con el concepto. Por poco que hayamos leído u oído acerca de estos objetos, ya sabremos que las similitudes con los planetas empiezan y acaban en la redondez de ambos, aparte de en el nombre. Hay otro tipo de nebulosas de perfil irregular y bordes difusos, pero las nebulosas planetarias que se observaban en los primeros tiempos del telescopio solían tener un perfil bastante definido y en su mayoría una forma redonda o ligeramente elíptica a ojos de un observador. Como hemos dicho, las similitudes terminan en la frecuente redondez de estas nebulosas, así que dejamos ya de mencionar a los planetas, ya tendrán su momento de gloria otro día. Una característica frecuente de las típicas nebulosas planetarias, a ver cómo consigo terminar este episodio sin mencionar hasta el aburrimiento y 1.000.000 de veces estas dos palabras, digo que una de las características que más frecuentemente nos encontramos en estos objetos es una zona central más oscura que sus alrededores.
De esto se infiere que hay una escasez de material nebuloso en esa zona. Esa fue una pista, una característica tan común que resultó un indicador indudable de la verdadera forma o estructura de estos objetos. Realmente se trataba de esferas, de burbujas neblinosas más prístinas, o más caóticas, pero con muchas más características en común que hechos diferenciales. Otro de esos puntos en común, que no era evidente a simple vista en todos los casos, pero que con el tiempo se evidenció que en el 100% de ellos ocurría, es que en el centro de estos siempre hay una estrella, y siempre una estrella muy caliente, del orden de los 100.000 Kelvin, frecuentemente emitiendo principalmente en la zona ultravioleta del espectro, que es el principal responsable de la excitación de la nebulosa que la rodea, provocando su visibilidad. Después de décadas, si no algún siglo que otro, recopilando información y tejiendo diferentes hipótesis, teorías y evidencias, finalmente el consenso llegó a que estos objetos son cadáveres de estrellas de hasta 8 veces la masa del Sol, aproximadamente, que cuando llegan a las fases finales de su ciclo vital y se les termina el combustible del que se han alimentado durante toda su existencia, pierden el equilibrio hidrostático y tan pronto se hinchan como se deshinchan, provocando en varios de estos ciclos expansivos seguidos de un derrumbe hacia el centro, que las capas exteriores ya no vuelvan a caer y que poco a poco se vayan alejando de la estrella de la que formaron parte. Los momentos previos al nacimiento de la nebulosa, el canto de cisne de la estrella, son breves en comparación con la vida de la misma, solo unas decenas de miles de años. Hablando un poco con más propiedad, en esta fase de la vida de una estrella, de ese rango de masas, la presencia de hidrógeno se va haciendo más escasa, ya que este se ha ido convirtiendo en helio. Después, por varios motivos, la temperatura se incrementa y de ese modo el helio comienza a fundirse en carbono y oxígeno, elementos más pesados, lo cual provoca que sean liberadas grandes cantidades de energía y por tanto que la estrella crezca desproporcionadamente. Esto dependiendo de la violencia con la que ocurre, del número de latidos, así como de lo intrincado de su campo magnético y de la posibilidad de que la estrella de origen sea doble, puede hacer que varíe bastante en el aspecto, en la figura exterior que adquieren, pero uno de los aspectos más frecuentes, o bueno, podríamos decir mejor, más típicos, es el de una esfera gaseosa que va expandiéndose con la misma velocidad con la que ese material exterior fue expulsado de la estrella madre. Vista desde fuera, esa nebulosa tiene un aspecto de cuasi vacío en el centro y más evidente en bordes, adquiriendo muchas veces un aspecto de anillo. Este es el aspecto más típico, aunque hay muchas, la mayoría de hecho, que tienen una forma bastante irregular y difícil de encasillar. En ocasiones, aunque visualmente solamente se ve una estrella central, realmente se esconde una estrella doble espectroscópica. Otras veces la estrella central aparentemente está ausente, pero aunque su irradiación sea muy débil, siempre deja algún tipo de huella, alguna pista, en forma de ionización en la parte interior de la nebulosa, y de ahí se puede inferir la potencia o naturaleza de la estrella. Un ejemplo de nebulosa planetaria con estrella ausente es NGC 2440 en Puppis, la Popa. Antes hemos dicho que la característica que le da nombre a estas nebulosas viene por la redondez de muchas de ellas, pero desde la aparición de la espectroscopía a mediados del siglo XIX se han ido descubriendo muchísimas y se ha llegado a la constatación de que solamente una quinta parte de ellas tienen esa forma esférica, digamos regular.
El resto de nebulosas planetarias ya son difíciles de encasillar en una morfología concreta. La variedad de formas es enorme y el mecanismo que hay detrás de cada una de estas formas no está del todo claro. Si bien se infiere que es el resultado de una combinación de todos los factores que esculpen la nebulosa y sus intensidades, lo que hace que termine adquiriendo finalmente una forma u otra. Como hemos dicho, está la cantidad de convulsiones que han causado que las capas exteriores de la estrella saliesen despedidas, pero también influyen mucho los vientos estelares en ocasiones muy potentes, campos magnéticos muy intrincados o, como también hemos dicho, que la estrella central sea doble. Es más, hay publicaciones que sugieren que los planetas alrededor de esa estrella origen interfieren en la expansión del material estelar, influyendo en su forma. Sobre las posibles causas que esculpen las nebulosas, sobre la binariedad de las estrellas centrales, la presencia de planetas, así como de fenómenos intermedios entre expulsión de capas más externas y explosión de supernova, voy a dejar un enlace en las notas que lleva a un podcast de Ricardo García, no es primo mío, en el que conversa con David Jones, un astrofísico actualmente en el IAC, cuya área de estudio es las nebulosas planetarias. Nos daremos cuenta que hay mucho por definir y mucho por descubrir todavía. El mundo de la fotografía, tanto en el rango visible como en el infrarrojo, ha revelado que existen en muchos casos amplias zonas externas que antes se desconocían. Son zonas de la nebulosa que emiten con muy poca potencia en el visible o que lo hacen en el infrarrojo. Esto es debido a que sus estrellas centrales no llegan a ionizar toda la nebulosa, ya sea porque la propia expansión de la nebulosa ha llegado a un punto en el que el gas está muy enrarecido, pocas partículas por centímetro cúbico, o ya está muy lejos de la estrella, o porque la propia estrella no la ha irradiado nunca con suficiente potencia, solo alcanzan a hacerlo a las partes más próximas. La parte externa es demasiado fría y solamente emite tímidamente a veces radiación infrarroja. Por eso nos llevamos sorpresas cuando vemos algunas fotografías de nebulosas muy conocidas y fotografiadas, como podrían ser M57 o M27, que han sido obtenidas al menos en parte usando el espectro infrarrojo y que muestran unas capas exteriores mucho más amplias que las que estamos acostumbrados a ver. Sobre catálogos, dedicados, para empezar existe el catálogo Abell. Durante más de una década, George Abell confeccionó una lista de 86 nebulosas planetarias que había descubierto en placas fotográficas tomadas con el telescopio Smith de 48 pulgadas de Monte Palomar. Bien es verdad que algunas de las entradas del catálogo son errores en las placas y por tanto no existen. Es el caso de Abell 17 o también Abell 75. O bien, pues no son nebulosas planetarias, sino otras cosas. Hay 5 no confirmadas como planetaria: Abell 11, Abell 64, Abell 76. Estas 3 son galaxias. Abell 77 es una región H2 y Abell 85 es un remanente de supernova. Y otras 2 fueron desclasificadas, como Abell 9, que todavía es posible nebulosa planetaria, y Abell 35, que es una esfera de Strömgren. También está el catálogo Minkowski, con unas 200 entradas. Fue confeccionado con técnicas de espectrografía hoy ya en desuso. Todas las nebulosas requieren mucho aumento y unas buenas cartas de localización. En este catálogo se coló algún intruso, también como una estrella Wolf-Rayet, por ejemplo. Luego existe un catálogo de nebulosas planetarias actualizado hasta el año 1999, llamado precisamente con ese nombre, Catálogo de Nebulosas Planetarias Galácticas, CGPM, que es la continuación del catálogo del mismo nombre presentado en 1967 por Perek y Kohoutek, PK, como iniciales del catálogo. En él se listaban algo más de 1 millar de objetos, hoy ya 1510, de los cuales 400 eran puntuales, o sea, prácticamente estelares, y bueno, además de estas se conoce un centenar en las 2 nubes de Magallanes y alguna que otra en galaxias cercanas.
Luego, para ahondar en la confusión, Cohoutec publicó otro catálogo de también unas 1500 planetarias, no todas en el SCGPM de 1992, pero también con las iniciales del catálogo PK, o sea, cágate lorito. Y bueno, aunque en la elaboración del catálogo de de nebulosas planetarias galácticas se trató de evitar la inclusión de objetos de otras naturalezas, fue inevitable que se colasen algunos cuya apariencia llevaba a error por aquel entonces. Así que tenemos incluidos erróneamente como nebulosas planetarias algunos objetos que son remanentes de supernovas, regiones H2, cúmulos nebulosos de aspecto regular, incluso algunas estrellas cuyo espectro llevó a error. Sin ir más lejos, M1, que es la nebulosa del Cangrejo en Taurus, es uno de estos objetos que se clasificó erróneamente, cuando es un remanente de supernova, el único del catálogo Messier. Y hay también regiones H2, estrellas Wolf-Rayet, alguna galaxia enana, novas, estrellas variables. Esto se ha ido depurando poco a poco con las nuevas observaciones, nuevas listas y nuevos instrumentos y técnicas. El de Cohoutec del 2000 fue el último catálogo, digamos, que de gran escala disponible para amateurs. Dos catálogos posteriores se confeccionaron en paralelo a partir de placas H-alfa del telescopio UK Smith, en el que se cubrió también la parte sur de la Vía Láctea. El primero se basó en inspecciones visuales de las placas ya hechas y algunos de los objetos descubiertos son asequibles para amateurs. El segundo se basó en un procesamiento bastante minucioso y parece que no hay planetarias de esta lista al alcance de equipos de aficionado. El tercer survey, entre los años 2009 y 2014 y que cuenta con unos 500 objetos, fue similar a los dos anteriores, pero ya se realizó con CCD y usando el telescopio Isaac Newton de La Palma. No está claro, parece ser que la financiación no permitió acabar con la confección de la lista. Y hay una versión de este survey que está siendo llevada a cabo por telescopios del ESO en el hemisferio sur. Dentro de todo este galimatías parece que todavía hay hueco para más escaneos del cielo en la búsqueda de planetarias por parte de amateurs, que con el uso de CCDs y exposiciones de decenas de horas todavía han sido capaces de detectar unas cuantas nebulosas de las extensas y débiles. El IAC compuso un catálogo morfológico de nebulosas planetarias galácticas con imágenes de 243 nebulosas planetarias mayores de 4 segundos de arco, en el que se agruparon a estas en 5 categorías. La primera categoría es la de nebulosas redondeadas. Aquí está incluida y nos sirve como prototipo la nebulosa del Búho M97, allá en la Osa Mayor. Después están las elípticas, con 2 ejes de simetría pero sin estrechamiento central, sin cintura. Aquí entra la nebulosa del Anillo M57. Ahora sí vienen las nebulosas bipolares, que tienen 2 ejes de simetría pero tienen 2 lóbulos en los extremos de un eje y una cintura o estrechamiento en el otro eje. NGC 6302 en Scorpius entraría en esta categoría. Nebulosas con simetría cuadrupolar. Estas tienen 2 pares de lóbulos en diferentes direcciones cada par. Esto es así debido a 2 eyecciones diferentes que no coinciden debido a la precesión de la estrella de origen. Y finalmente se encuentran las que tienen una simetría puntual, asemejándose vagamente a los brazos de una galaxia que parecen surgir del punto central. Podríamos seguir pormenorizadamente en la descripción de detalles en las planetarias, como los penachos en lados opuestos, las asas, anillos, arcos, así como las explicaciones que hay para cada una de esas formas, pero creo que excede el propósito de este episodio y como hay artículos con abundante ayuda gráfica, creo que perdería el tiempo metiéndome en esos jardines.
Un aspecto importante por el que voy a pasar muy de puntillas es el de los espectros de emisión. Al contrario que las estrellas, que emiten en todo el rango del espectro visible de una forma más o menos uniforme, las nebulosas planetarias lo hacen en rangos bastante estrechos. En el estrecho rango del oxígeno 3, en el rango del nitrógeno 2, en el H1, también conocido como hidrógeno beta, etc. La potencia con la que cada nebulosa emita y en qué longitud de onda concreta lo haga determina enormemente su, digamos, detectabilidad. Así que dependiendo del sistema usado para detectarlas, unas estaban más presentes o más ausentes. La época de la fotografía con placas se centraba mucho en la parte roja del espectro, alrededor de los 4.900 angstroms, y apenas era sensible a las líneas del lado opuesto del espectro. Posteriormente se fue jugando con diferentes equipos dotados de diferentes filtros para sacar a la luz, y nunca mejor dicho, al mayor número de planetarias. A nosotros nos incumbe el aspecto visual de esto, la detección con nuestro ojo. Así que tenemos que, si el ojo humano tiene un pico de sensibilidad en los 5.500 angstroms y es relativamente sensible por un lado hasta los 4.500 angstroms y a los 6.500 angstroms por el otro lado, más allá de estas longitudes de onda la sensibilidad cae de forma clara. El hecho de que la mayoría de nebulosas planetarias nos parezcan verdes, esto lo podéis corroborar todos los que hayáis observado unas cuantas, nos revela que la región de los 5.000 angstroms es precisamente la verde, la línea principal de emisión de estos objetos. A modo de curiosidad, cabe decir que la explosión de descubrimientos de nebulosas planetarias gracias a la espectroscopía se produjo casi al mismo tiempo que Dreyer compilaba el catálogo NGC. Entonces esto hace que prácticamente todas las nebulosas planetarias de este catálogo sean objetos con una extensión detectable, un área ya medible, mientras que los incluidos en el catálogo IC y posteriores son casi estelares en su inmensa mayoría. La magnitud aparente con la que vemos estas nebulosas viene determinada por la potencia en la que cada una brille en cada una de las líneas de emisión. Si emiten más en el rango en el que nuestro ojo es más eficiente, pues más evidente será para nosotros que aquella que emita en líneas para las que nuestro ojo sea más ciego. A esto hay que añadir la presencia de una estrella central que emita suficientemente en el visible como para influir en la magnitud aparente. Un ejemplo de esto último, que seguro que muchos de vosotros habréis experimentado, es la nebulosa NGC 6826 en Cisne. Tiene el apelativo de parpadeante y la estrella central brilla tanto en magnitud como la nebulosa que la circunda. Esto hace que si la observamos de forma directa con un telescopio de tamaño modesto, la estrella no tenga ningún problema en llevarse todo el protagonismo. Sin embargo, cuando usamos visión lateral, la necesaria para ver con eficiencia objetos débiles, entonces aparece de la nada la nebulosa envolvente, haciendo languidecer en apariencia la estrella central. Así podemos jugar con miradas directas e indirectas y la nebulosa nos regalará apariciones y desapariciones. De ahí el nombre de parpadeante. Si bien este efecto ya es menos evidente conforme usamos telescopios con más capacidad recolectora, de 30 centímetros en adelante, así la nebulosa gana en potencia pero pierde en magia, digamos. Hay una variedad amplia de aspectos, digámoslo así, en las nebulosas planetarias. Cada una tiene su personalidad. Es un tipo de objeto muy interesante en visual y, como en otros tipos de objeto celeste, cuanta más apertura tenga el telescopio del que disponemos, de resolución, mayor será el nivel de detalle que encontremos en cada uno. Además de mayor el número de estos objetos que serán abordables. Hemos dicho anteriormente que en su mayoría estos objetos nos resultan muy pequeños, muchos de ellos incluso con aspecto estelar, puntual. En estos casos, las magnitudes que usamos para medir el brillo de las estrellas nos sirve perfectamente para hacernos una idea del brillo de una nebulosa planetaria. Pero
En las nebulosas que por grandes o por cercanas ocupan ya un área considerable, esa magnitud se reparte en su superficie, lo que nos trae el siguiente concepto, que es el brillo superficial. El brillo superficial es el brillo emitido por unidad de superficie. Esto suele venir representado siempre en magnitudes por segundo de arco cuadrado. Así que podemos tener la paradoja de que a una determinada nebulosa se le adjudica una magnitud relativamente brillante, pero debido a que ocupa una generosa área en el cielo, el brillo por unidad de superficie es bajo y nos encontramos con que apenas es visible. El ejemplo paradigmático de esto es la nebulosa NGC 7293, nebulosa de la Hélice en Acuario. Su magnitud integrada es de 6,5, un objeto muy brillante en principio, pero su diámetro es de 25 minutos de arco, un poco lejos de lo que ocupa la Luna en el cielo, así que el resultado es una nebulosa bastante más difícil de detectar de lo que en principio su magnitud sugiere. Teniendo eso en cuenta, cuando vayamos a abordar la observación de una planetaria relativamente extensa, deberemos dejar a un lado el brillo que nos salga en el catálogo y guiarnos más bien por sus dimensiones. El talón de Aquiles de la observación, yo diría óptima, de nebulosas planetarias es que en su inmensa mayoría requieren de un aumento alto. Muchas son puntuales, aumentos bajos y medios, y piden más para revelar su identidad no puntual. Otras tienen un tamaño que ya permite ver volumen con aumentos discretos, pero otra vez requieren aumentos altos para poder resolver su estructura interna. Penachos, anillos interiores, en definitiva estructura. Y como sabemos, la mayor parte del tiempo las condiciones atmosféricas son las que limitan la cantidad de aumentos que podemos utilizar en nuestras observaciones. Mi sugerencia es que tengamos preparados planes de observación que incluyan nebulosas planetarias o estén compuestos exclusivamente por ellas, y que podamos tirar de ellos si vemos que una noche el cielo es particularmente benevolente, o que durante una noche llega una hora en que el SIN mejora mucho, mejora notablemente. Ese es el momento de echar mano de una lista de nebulosas planetarias para sacar a la luz esas características que habitualmente cuesta mucho ver. Pueden estar ordenadas por estación, por mes, por constelación, por ascensión recta. El caso es que tengamos ese plan de observación guardado y preparado para ejecutarlo cuando surja la ocasión. Es en esas noches cuando se saca petróleo de la nebulosa del Esquimal, de M76, de la nebulosa del Ojo del Gato, de Bola de Nieve Azul, de la Medusa, de 2371, de 7008. Bueno, por mucho que siga ampliando la lista, siempre me quedaré corto. Consejos sobre cómo observar y cómo abordar cada uno, pues me los voy a guardar. Está el episodio en el que de forma genérica doy indicaciones, por supuesto muy subjetivas y susceptibles de réplica, para observar cielo profundo en general. Para registrar una observación de cualquier objeto, lo ideal es tener una lista de preguntas que responderse. En el caso de las nebulosas planetarias, pues son lo suficientemente particulares como para tener preguntas adaptadas. Un ejemplo, por supuesto, adaptable con recortes, ampliaciones o modificaciones sería este. ¿Aparece en el ocular como una estrella o como un disco? ¿Los límites están bien definidos o son difusos? ¿Es uniforme o hay irregularidades? ¿Se ve gris, verdosa o azulada? ¿Hay alguna zona brillante u oscura? ¿Se puede ver la estrella central? Bueno, pues ahí queda. Esto resulta muy útil para no olvidar aspectos en los que fijarse. Dentro de lo caótico de las formas que puede adquirir una nebulosa planetaria se puede buscar un orden, una clasificación. Antes hemos mencionado los catálogos del IAC, el de Pere-Kohoutek, pero ha habido otras aproximaciones. Una de ellas es el sistema de Stangelini,
un sistema del 1 al 5 en números romanos, correspondiendo el número 1 a una apariencia estelar, puntual, sin cuerpo. Con el 2 tenemos apariencia elíptica. El 3, bipolar o mariposa. Con el 4, simétrica, o forma de S. Y el 5, irregular. Así que si nos aficionamos a la observación sistemática de planetarias o queremos intentar completar una de esas listas que proponen algunas webs, este puede ser un sistema sencillo de registro. Pero no se vayan todavía, aún hay más. Hay otra clasificación, probablemente la más utilizada por observadores visuales, algo más detallado que la anterior. Es la escala de nebulosas planetarias de Vorontsov-Veliaminov, definida por primera vez en 1934. Esta era una lista de nebulosas planetarias, principalmente aquellas ya incluidas en los catálogos NGC y C. Sus categorías son 6 y se escriben con números arábicos. El 1, imagen estelar, puntual, sin cuerpo. Esto es igual que en el anterior sistema de Stangelini. Con el 2, disco liso o disco irregular. Luego esto también se subdivide. De hecho, el 2A es más brillante hacia el centro, 2B, brillo uniforme, y 2C, indicios de estructura de anillo. Con el número 3 tenemos disco irregular, es decir, forma no completamente circular. Y también se subdividiría. El 3A es con distribución de brillo irregular, variando áreas claras y oscuras, y el 3B con indicios de estructura de anillo. El 4 es claramente estructura de anillo, sin ninguna duda. Con el 5, similar a una nebulosa difusa. Y con el 6, forma irregular, cualquier forma que no quepa en las anteriores categorías, sin una estructura regular, tal vez. Las nebulosas planetarias más complejas se caracterizan por combinaciones de clases. Así, por ejemplo, tendríamos que una nebulosa como M27 podría describirse como 3A más 4, es decir, disco irregular con distribución de brillo irregular, variando áreas claras y oscuras, pero también 4, estructura de anillo, es como una mezcla entre las dos. M57 sería 3 y 4, es decir, disco irregular y estructura de anillo. Y M76, que es ya lo diré, la pequeña Dumbbell, sería algo así como 3 más 6, es decir, disco irregular y forma irregular. Y luego la nebulosa del Búho, M97, sería 3A, es decir, disco irregular con distribución de brillo irregular. Si bien a pocos aumentos o con poca capacidad recolectora de luz, es un disco bastante uniforme. Pero vamos, que si nos ponemos a clasificar las nebulosas muy pormenorizadamente, podemos ser específicos hasta el infinito porque cada una tiene una forma. En fin, parece que tenemos un buen paquete de armas específicas para afrontar la observación de las nebulosas planetarias, y también tenemos las genéricas de observación de cielo profundo ya comentadas en el episodio 50. Lo de evitar luces parásitas, la nunca suficientemente invocada adaptación a la oscuridad, el uso de la visión periférica, la relación entre apertura y aumentos para obtener imágenes óptimas, SIG mediante, llevar un plan de observación y más tarde un registro de la misma. Bueno, parece que lo tenemos todo, ¿no? Tal vez no. Os habréis dado cuenta que aquí falta algo muy importante que contar. Si abordamos la observación tal y como he contado estos últimos instantes o minutos, nos quedamos sin poder acceder a buena parte de las planetarias, y las que sí que son accesibles no lo hacen con todo su potencial. Y no estoy hablando de fotografía ni de astronomía asistida electrónicamente. Hace falta hablar de filtros. Un poco por encima. Las longitudes de onda del espectro visible van desde alrededor de 400 nanómetros en el azul a unos 700 nanómetros, el rojo. Si ponemos, por ejemplo, un filtro de color rojo,
lo que intenta hacer ese filtro es bloquear todos los colores del espectro, todas las longitudes de onda, salvo el rojo. Lo mismo valdría para el azul, etc. Pues aún así, al dejar pasar toda una franja del espectro visible, podríamos considerarlo todavía un filtro de banda ancha, ya que el rango de longitudes de onda que deja pasar es relativamente amplio. Los filtros de banda estrecha lo que hacen, a mí siempre me gusta decir lo que intentan hacer, es permitir el paso de una parte más específica, más concreta del espectro, una parte más pequeña. Para hacernos una idea de lo restrictivo o no de un filtro, un filtro de color permite un paso de banda de unos 100 nanómetros, mientras que uno de banda estrecha puede tener un paso de 3 a 5 nanómetros. Luego está el tema de que hay filtros con varios pasos de banda específicos. Las nebulosas pueden no estar iluminadas, nebulosas oscuras. Pueden estar iluminadas por la luz de estrellas cercanas, nebulosas de reflexión, y pueden generar su propia luz, nebulosas de emisión. La emisión de estas últimas nebulosas es en muchas ocasiones en banda estrecha, y aunque estas nebulosas sean de muy distinta naturaleza, remanentes de supernova, nebulosas planetarias, nebulosas protoplanetarias, se engloban dentro del grupo de nebulosas de emisión. Así tenemos nebulosas tan diferentes como los Velos, la nebulosa de Orión, M27, la Trífida, la del Cangrejo. Todas son de diferente naturaleza y todas son nebulosas de emisión. Esta radiación permaneció inexplicada hasta que vino en auxilio la mecánica cuántica y explicó cómo los átomos del gas que compone estas nebulosas está en muchas ocasiones excitado por la irradiación de estrellas cercanas, ya sean estrellas vecinas o de una enana blanca en el centro de una nebulosa planetaria. Esta radiación, como lo diría yo, no podemos hacernos una idea de lo sutil que es. Solamente el efecto acumulado de toda la nebulosa a una distancia tal que en el espacio se vea en un área muy pequeña, o sea, en nuestro ocular sea una cosa pequeñita, puede hacer que sea perceptible. Esto se entiende mejor cuando tenemos en consideración que la densidad molecular de cualquiera de esas nebulosas, me estoy refiriendo ya a las nebulosas planetarias específicamente, es más baja que el mayor vacío que se haya conseguido en la Tierra por medios artificiales. O sea, muy probablemente no nos daríamos cuenta de la existencia de la nebulosa si estuviésemos en sus inmediaciones o incluso si estuviésemos dentro de la misma nebulosa. El caso es que cuando la estrella central excita con su radiación los átomos del gas de sus alrededores, este emite radiación en un rango muy específico del espectro. Es una emisión detectable con espectroscopía típica correspondiente a un elemento concreto. Los dos elementos más comunes que quedan delatados por las líneas de emisión son el oxígeno y el hidrógeno, y emiten en longitudes de onda muy específicas. Ya tenemos las longitudes de onda típicas en donde estas nebulosas suelen emitir, así que solamente nos queda elegir filtros que hagan bien el trabajo de dejar pasar solamente esas longitudes de onda. Los filtros de oxígeno doblemente ionizado, también conocido como O3, dejan pasar 500 nanómetros, el hidrógeno alfa lo hace en 656 nanómetros y el hidrógeno beta lo hace en 486 nanómetros. Dios me libre de aconsejar uno u otro de forma genérica. Los fabricantes consiguen esos pasos de banda unos mejor que otros, y luego está el tema de qué telescopio le pongamos delante. De modo que ya es una pregunta específica a hacer con las medidas del telescopio que se tenga para acotar un poco las opciones. Tenemos la suerte de que hay varios fabricantes que hacen buenos filtros, así que tampoco se hace fácil responder específicamente sobre un fabricante o modelo concreto. No obstante, hay que mencionar que, de forma genérica, que las nebulosas planetarias emiten en la parte azul-verde del espectro, en la banda del O3. Si bien también emiten en H-alfa y H-beta, lo hacen en menor medida, así que los correspondientes filtros resultan de menos utilidad. Ojo, de menos utilidad en este tipo de nebulosas, porque en otras pueden ser filtros más apropiados.
Los filtros llamados UHC, siglas de ultra alto contraste, aunque son de banda estrecha, intentan abarcar un rango de emisiones más amplio. La cosa está entre los 486 y los 510 nanómetros. Es verdad que no son tan específicos como los O3, pero cubren el rango de emisión de las planetarias en algunos casos de forma bastante correcta. Así que estos son los fundamentos, así contados deprisa y corriendo, para que comprendamos qué lógica hay detrás del uso de estos filtros que solemos enroscar en los oculares. A meter en la ecuación está, como he dicho, el equipo que cada uno tengamos para observar, porque la capacidad de recoger luz influye mucho en el comportamiento de un filtro, en un objeto determinado. Luego está, como no, el precio. Cada vez es más difícil encontrar filtros que funcionen correctamente a precios asequibles. El fabricante y nuestras pretensiones con el filtro. En resumen, la cosa es preguntar a quien tenga un telescopio similar, una vez más, un telescopio similar al nuestro, pues qué filtros le funcionan mejor y luego preparar la hucha. Parte difícil de la observación de nebulosas planetarias. Se necesitan en la mayoría de los casos aumentos elevados y el cielo normalmente no está por la labor de permitir estas cosas. La cara positiva de la observación de las nebulosas planetarias es que cuando conseguimos encontrar el momento, la noche, en que el cielo nos permite usar aumentos generosamente, podemos observar gran cantidad de estos objetos con mucho detalle interno. Hay una variedad enorme de formas y puede convertirse en nuestro objeto favorito si hemos conseguido observar con buen nivel de detalle una buena cantidad. Tienen detrás una física fascinante y todavía reina el misterio en las causas que producen determinadas formas. Estrellas compañeras de la estrella agonizante, fenómenos magnéticos que retuercen y esculpen el cascarón resultante, planetas gigantes cercanos a la estrella y arrasados por las capas expulsadas, explosiones de pseudo-supernovas. En fin, lo más importante o inspirador es cuando apreciamos detalle en ellas, cada una tan diferente de las demás, con formas caprichosas, tamaños muy diversos, colores verde-azulados. Por una parte es un fenómeno dramático, es el final de la vida de una estrella. Por otra, el material expulsado enriquece el medio interestelar para, en el futuro, formar parte de nuevas estrellas. Es una deflagración de material que con el tiempo y la expansión termina disolviéndose en el espacio y siendo invisible. Nosotros solamente vemos un fotograma de esa película debido a lo corto de nuestras vidas, pero tenemos cientos de fotogramas de cientos de nebulosas que contemplar. Y así quiero dejar el mensaje. Siempre hay nebulosas planetarias vistosas al alcance del telescopio. La calidad o la cantidad dependen del cielo, del material y de nuestras habilidades para sacar detalles de objetos tímidos. Pero cuando todo esto converge, podemos regalarnos una sesión de observación monotemática que nos dejará un gran sabor de boca. Veremos detalles que antes se nos resistían y podremos disfrutar de una buena cantidad de nebulosas de este tipo. Las nebulosas planetarias. A un amigo le recordaban a una palomita de maíz en medio del espacio. Ya las veamos bien como palomita, anillo, burbuja, mariposa o caramelo, son el último canto de cisne de su estrella y son el ejemplo de cómo acabará siendo nuestro Sol. Como estaba anunciado al principio, prefiero ser breve. Sé que me dejo de nuevo muchas cosas en el tintero y lo hago de forma consciente. No quiero que los detalles eclipsen el mensaje central. Una idea genérica sobre qué son estos objetos que despierte la curiosidad para después buscar información más completa y específica. Aportaré algún enlace en las notas del programa, así como en la web y algunos enlaces y comentarios más en el grupo de Telegram para ampliar o incidir más en ciertas cosas. Como estaba anunciado al principio, prefiero ser breve. Sé que me dejo de nuevo muchas cosas en el tintero y lo hago de forma consciente. No quiero que los detalles eclipsen el mensaje general. Una idea genérica sobre qué son estos objetos que despierte la curiosidad para después buscar información más completa y específica. Dejaré en las notas algún enlace con cosas comentadas en este episodio para ampliar información específica y algunos más comentados en la cuenta de Telegram.
Lo dejamos aquí. Como siempre, os invito a que me hagáis saber si habéis detectado que he dicho alguna cosa sin lógica, si he cometido algún error, si hay cosas que no he dejado claras o os he liado más de lo que estabais. Incluso para indicar vuestra experiencia y punto de vista sobre lo comentado hasta ahora, son especialmente indicados los comentarios de iVoox, pero también disponéis del correo electrónico lucex@nestorgm.com y la cuenta de Twitter de lucesextrañas @luces_x. Nos escuchamos pronto y nos vemos por ahí fuera.